¿cierto? Con 4 integradores. Entonces, íbamos a tener como una especie de un arreglo que me iba a permitir identificar cuáles eran las constantes que yo debía usar y qué tipo de controlador yo debía, digamos, en ese caso seleccionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en este caso teníamos, digamos que P, I cuadrado, I cubo, y de ahí para adelante, digamos que en este caso, I a la 4, D, I cuadrado, D cubo, y de ahí para adelante. Entonces habíamos dicho que ¿qué sucedía? Que normalmente en estos casos, cuando yo ponía el número de integradores, ¿cierto? Ese número de integradores me iba a indicar básicamente el número de ecuaciones que se me iban a generar y que yo debería, en ese caso, asegurar que mi sistema en la medida de lo posible sea cuadrado, es decir, que el número de ecuaciones sea exactamente igual al número de incógnitas. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Si yo ponía, por ejemplo, 4 integradores, al hacer la multiplicación, ¿esto de qué orden me queda? De orden 6, ¿cierto? Entonces yo decía, listo, como esto me quedaba en 6 aparentemente, pues yo tendría que seleccionar ese número como tal de incógnitas. Ahora, ¿sí me queda orden 6 o no? Porque es 4, pero menos 2 y 2. Entonces realmente me queda orden 4 cuando yo hago la multiplicación, ¿cierto? Entonces, estos dos se me van a anular, o sea que esto me debería quedar de cuarto orden. Entonces yo que decía, voy a empezar en el número como tal de integradores, como eso me queda de orden 4, significa que necesito 4 incógnitas, entonces yo voy a empezar y a la 4, y a la 3, y a la 2, e i. Por lo tanto, para este caso, mi controlador es un I cuadrado, I cubo y a la 4. Y de esa manera era que nosotros empezábamos a seleccionar básicamente el controlador. ¿De acuerdo? Esto era lo que nosotros manejábamos en continuo. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Yo necesito el error en estado estable igual a 0. Pongámosle qué entrada quiere. ¿También parábola? Listo. Entonces, si tengo una parábola, en este caso, yo necesito que mi sistema sea tipo 3 al menos para que efectivamente el error sea 0. Estoy en tipo 2. O sea que para que llegue a tipo 3 necesito un integrador, ¿cierto? Y si yo pongo este integrador, entonces esto me queda de orden 5. Entonces empiezo a buscar esas 5 incógnitas. ¿Desde dónde? Desde el número de integradores. Entonces, como puse un integrador simple, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que en este caso mi controlador sería un d cuadrado de cubo, ¿cierto? Y que de esa manera era que nosotros básicamente seleccionamos el controlador, ¿cierto? Eso era lo que básicamente habíamos trabajado un poco en el curso anterior frente a la parte de selección de controlador desde continuo hasta la parte discreta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vuelve y juega. Si yo tengo esta función de transferencia, f de s igual a menos 3s sobre s cuadrado más 5, por ejemplo, y necesito asegurar error en estado estable igual a 0 para una entrada rampa, ¿cuál sería el controlador que se requiere en este caso?
¿4? ¿2? Necesitamos 3. Porque es que. Ah, es así. No me acuerdo. O sea, 5 desde la izquierda. ¿Cómo usamos esas hacia la derecha o hacia la izquierda? Sí, amiga. O sea, ¿Cómo son? Solo fue uno. Se van hacia la derecha. Pues es que en teoría todos están empezando desde la izquierda. No sé por qué, pero ¿sí ves? todos están empezando desde la I. Parece que sí. La pregunta acá de Tomás. ¿Qué controladores entonces, chicos? Necesitamos 3 integradores, entonces sería. Tomás, ¿por qué están empezando desde la I? Yo acabo de preguntar. Entonces, tenemos que el sistema de entrada es tipo ¿qué? Tenemos que ser tipo 2. Como tengo esto, esta S en el numerador, esa bajaría como un S a la menos 1. Entonces sería como tener un sistema tipo menos 1. Y yo necesito que el error sea 0 para una entrada RAM, o sea que mínimo necesito que sea tipo 2. De menos 1 para llegar a 2 necesitaría ¿cuántos integradores? 3. Necesito 3 integradores. Entonces, parto de acá, ¿cierto? Si yo hago la multiplicación de estos denominadores, esto que me da S al cubo por S a la menos 1 por S a la, al cuadrado me daría 4, ¿cierto? O sea que necesito 4 constantes. Me voy hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, o sea que sería un P, I cuadrado y Q, ¿cierto? Listo. ¿Preguntan hasta acá? Que no queda cuarto orden. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Y Listo. 4, Por si acaso preguntas. y no hay proporción. Entonces, esto era solamente nuestro criterio como tal de selección del controlador, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese caso? Y tampoco había proporción. Si usted quiere un orden, bueno, pues esta ecuación sí es una con proporción. De cualquier manera. Quiero aumentar el orden más. Esto era lo que nosotros típicamente hacíamos, ¿cierto? Es un lazo cerrado. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? ¿Qué decíamos nosotros? Que cuando hacíamos el lazo cerrado, nuestra función de transferencia resultante, y de S sobre R de S, ¿era qué? Entonces, y de S sobre R de S era básicamente P y D por planta sobre 1 más P y D por planta, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho, si el P y D pues, está formado por un numerador del P y D y un denominador del P y D,